ustedes el hermano Antonio Pérez, siervo de Jesucristo y amigo de todos ustedes. Bien, voy a grabar en este vídeo mi testimonio, como una persona que no conocía al Señor Jesús, pues tuvo un encuentro personal con Él. Pues bien, como ustedes acaban de oír, me llamo Antonio, soy de nacionalidad española y vivo en un país sociológicamente católico romano. Aunque cada vez las personas, los ciudadanos van abandonando el catolicismo romano y cada vez son menos aquellos españoles que se confiesan católicos romanos. Sin embargo, sigue siendo la gran mayoría de los españoles. Ya no estamos en aquellos tiempos en los cuales pues el 90 y tantos por ciento de la población se confesaba católico romana. Ya creo que, si no me falla la memoria, estamos en un 70 y pico por ciento. Bien, sigue siendo un país sociológicamente católico romano. Y yo era uno más de la cifra. Mi familia totalmente católico romana. Me bautizaron de bebé en la iglesia de mi pueblo y en la parroquia de Santa Lucía. Bueno, pues después mi familia se trasladó a otra población de la región y bueno, pues allí pues estudié el catecismo en la escuela con don Amadeo, hice la primera comunión, me confirmé, o sea, hice la confirmación, iba a misa, procuraba ir, digamos, los domingos, cuando no era el sábado, cuando ya el Vaticano II pues aprobó que se podía ir el sábado y entonces pues algunas veces cuando no iba el domingo pues iba el sábado. Pero tampoco mi familia, aunque era católico romana y tenía sus devociones, especialmente a la Virgen de Belén, que era la patrona del pueblo, y a Santa Lucía, pues realmente no era una familia muy devota. Eh, Era católico romana superficial. Pues bien, hubo un momento en el cual yo me volví un católico romano practicante. Conocí a un muchacho estudiando en la Escuela de Artes y Oficios en la ciudad de Mérida, donde me crié, aunque no nací allí. Soy emeritense de adopción, pero no de nacimiento. Y resulta de que este muchacho, que se llamaba Luis, me invitó a un piso donde se daban charlas con un cura. Y bueno, pues resulta de que aquel, aquel piso donde se hacían reuniones era del Opus Dei. Y entonces se captaba a gente de los que estaban allí, de los que iban, buscando gente muy inteligente. Y entonces una de las cosas que hicieron conmigo fue ayudarme mucho en los estudios. Y reconozco que fue una buena ayuda. Y bueno, pues asistí a las reuniones y realmente aquello me gustó bastante. ¿Por qué? Bueno, pues porque derrocharon mucho amor para conmigo. O sea, la técnica de captación que ellos tenían era un bombardeo de amor, te bombardeaban con amor. Entonces resulta de que, bueno, yo me convertí en asiduo asistente al piso. Y uno de los muchachos que iban al piso, pues me dijo, mira Antonio, ¿por qué no te confiesas con don Juan, que es el sacerdote que nos da las charlas, y le dices que tomas la decisión de que él sea tu director espiritual? Entonces yo
lo hice así, me confesé y le dije a don Juan, mire, he tomado la decisión de que usted sea mi director espiritual. Entonces él me dijo, me alegro mucho de que hayas tomado esa decisión. Y entonces se me regaló, bueno, se me regaló no, se me dijo que comprara un librito que se llamaba Camino, escrito por Monseñor Escrivá de Balaguer, que ya es santo, lo han canonizado. Y resulta de que yo estudiaba todos los días ese libro. Ese libro tenía muy sabios consejos, tenía cosas muy buenas y al mismo tiempo otras que son antibíblicas, pero bueno, también tenía mucho de bueno. Yo en aquel entonces no sabía nada, prácticamente nada del protestantismo, no sabía nada de lo que era la iglesia evangélica. Sabía de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ¿qué hogar español no ha sido visitado por una pareja de los testigos? También mi casa, a mi casa pues tocaron en la puerta y nunca mis padres permitieron que entraran, pero de llegar llegaron y de hablar con mis padres hablaron y con mi tía abuela que vivía con nosotros también. Pero con los cristianos evangélicos nunca había tenido ese contacto. Eso sí, en la escuela se me había adoctrinado en contra del protestantismo, de tal manera que yo llegué a coger verdadero odio a Lutero. O sea, para mí Lutero era un personaje fatal, la maldad personificada. Era un demonio en forma humana. Y cuando estudiaba en mis libros de texto, en los libros de la escuela, y veía la foto de Lutero, pasaba la página, y si no me quedaba más remedio que estudiar esa página, bueno, pues la estudiaba, pero eh, tratando de no mirar el rostro de Lutero, incluso hasta lo tapaba con la mano. Entonces, había una maladversión creada, infundida en mí por mis profesores. Recuerdo un profesor bueno, don Urbano, que ese nos catequizó en contra del protestantismo, ¿no? Y contaba historias acerca de Lutero y de su esposa, historias falsas completamente, que estaba una vez Lutero con Catalina y estaba el cielo muy bonito y le dijo Catalina, mira el cielo qué bonito está, y Lutero le dijo, sí, pero no para nosotros. O sea que Lutero era consciente de que se iba a condenar porque era un demonio y se iba a ir al infierno. Estas son las cosas, las historias que nos metían en la escuela. En la escuela. Entonces, bueno, retomando el relato que, que les estaba exponiendo, que les estaba diciendo, acerca del Opus Dei, acerca de esas reuniones y cómo hablé con don Juan para hacerme, digamos, discípulo, que él fuera mi director espiritual, así como lo llamaban, director espiritual. Pues resulta de que, bueno, se me dio un rosario, se me dijo que rezara el Ángelus a eso de las 12, que asistiera a misa diaria, que frecuentara el confesionario, el sacramento de la penitencia, ¿verdad? En aquel entonces todavía no se le decía el, el sacramento o el ministerio de la reconciliación. No se le llamaba todavía así. Todavía se le seguía llamando el sacramento de la penitencia. Bueno, pues la cuestión está en que me hice un católico romano practicante. Iba todos los días a misa, me confesaba con frecuencia, por supuesto comulgaba todos los días y rezaba el rosario.
Y yo me tomaba todas estas cosas, todas estas prácticas muy en serio. Entonces yo recuerdo que cuando rezaba el rosario, yo me arrodillaba enfrente de la imagen de la Virgen del Carmen. Me arrodillaba y mis ojos no parpadeaban todo el tiempo mirando directo a los ojos de aquella estatua. Una estatua de yeso pintada, y mis ojos se concentraban en los ojos de la Virgen. Y parecía a veces como que se movía. Pero no, yo sabía de que no se estaba moviendo. Pero como tenía tanta concentración y era tanta mi devoción, que resulta de que a veces parecía como que se movía y como que se fijaba sus ojos de una manera muy personal en mí. Bueno, pues así estuve aproximadamente como un año, año y algo, unos 14 meses o cosas así, hasta que entré en crisis. Porque aquello era una práctica, eh, digamos, muy agobiante, muy asfixiante. De tal manera bueno, resulta de que entré en crisis, dejé todo, eh, me sentía como utilizado, me sentía como agobiado, reconocía de que, bueno, allí en las reuniones del Opus Dei, yo nunca fui miembro del Opus Dei. Los que nos daban las charlas, los que nos daban seguimiento, aparte del cura don Juan, que era del Opus Dei, ese sí, y los numerarios que habían allí, pues los demás éramos chicos que nos reuníamos allá, pero yo lo que veo es que iban buscando gente muy inteligente. Algunos de los numerarios eran chicos que les habían pagado la carrera y bueno, habían hecho voto de pobreza. Entonces, todo el sueldo que les daban en las empresas donde trabajaban, lo ingresaban, lo ingresaban en la orden, en la institución del Opus Dei. Entonces, cuando tenían necesidad de unos zapatos, tenían que ir a su superior, el cual les compraba los zapatos. Cuando necesitaban un pantalón, pues igual. Y esa era su vida. Bien, yo no critico nada de eso. Es lo que ellos decidieron y yo en ese plano no entro. Lo explico para que ustedes vean el marco, el contexto en el cual yo me moví. Bien, si yo estaba, digamos, apartado de Dios y de sus cosas, después cuando abandoné las reuniones del Opus Dei, estuve todavía peor, mm, aún peor. Entonces, mira por dónde, un día de aquellos, un fin de semana, yo estaba estudiando en aquel entonces primero de BUP. Entonces resulta de que estaba paseando en un parque y vi allí unos chicos con guitarras y repartiendo una propaganda. Y entonces dije, a ver qué es lo que están cantando. Y oí algo de Dios, de Jesucristo. Y digo, mira, estos son unos fanáticos, serán como los testigos de Jehová. Y dije, voy a ir para allá y me voy a reír de ellos. Les voy a desafiar. Bueno, y si Dios existe, ¿por qué permite las guerras en el mundo? ¿Y por qué permite que tantos niños mueran de hambre y por las bombas y esto y lo otro? Entonces yo me fui en esa actitud desafiante a burlarme de ellos. Bueno, ¿y qué pasó? Lo que pasó fue que cuando yo oí de sus bocas el evangelio que nunca había oído, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, fue Dios y no yo, fue Dios el que se rió de mí. Yo fui para allá a reírme de ellos y resultó que Dios se rió de mí.
Esto ocurrió hace 44 años. 44 años en los cuales he conocido al Señor. Ha habido momentos de mayor gozo y momentos de desiertos espirituales. Pero sé categóricamente que el Señor Jesús ha estado todo este tiempo conmigo. Bueno, pues resulta de que yo resistí a la gracia de Dios, resistí el mensaje del Evangelio. Y pasó un año después de aquel encuentro y yo tenía un vacío tan grande en mi corazón que dije, voy a ir con estos muchachos que me hablen de la palabra de Dios. Y bueno, pues fui allí al local de la iglesia evangélica y estuve hablando con ellos, me invitaron a comer, mira, quédate con nosotros. Me regalaron una Biblia, el pastor de la iglesia me regaló una Biblia, la primera Reina Valera que yo tenía en mis manos. Y bueno, pues eché a caminar hacia mi casa, me senté en las gradas del cine Navia y allí encontré un folleto de los que ellos repartían, en el cual se explicaba el Evangelio y se invitaba al pecador a hacer una oración en la cual se recibía a Cristo como Señor y Salvador de la vida de esa persona que leía el folleto evangelístico. Yo así lo hice y me fui para mi casa. Al día siguiente yo era otra persona. No porque el folleto, no porque la oración hubiera actuado, hubiera hecho el milagro. Fue el Espíritu Santo. Aquello fue simplemente un medio. Como cuando el Señor Jesús le ponía barro en los ojos a los ciegos. Ve al estanque de Siloé, les decía el Señor Jesús, y lávate. Y regresaban viendo. Bien, pues aquello fue simplemente un punto de apoyo para la fe. Pero la fe la creó el Espíritu Santo cuando estuve dispuesto a rendirme a la gracia de Dios que estaba tocando mi corazón. Y ya les digo, al día siguiente yo experimenté un gozo, una paz que la religión no me había dado. Un gozo, una paz, algo tan maravilloso. Y yo experimenté que esa relación que empecé a tener con Cristo desde ese momento me daba plena seguridad. Me sentía salvo, porque ya no estaba luchando por ganar mi salvación, sino que había recibido el producto de la obra de Cristo, que era el perdón de mis pecados y la justificación delante de Dios Padre. Mi vida quedó transformada. Hace ya 44 años que dejé el catolicismo romano y me incorporé a Cristo. Y en el preciso momento en el cual entregué mi corazón al Señor, desde ese mismo momento yo supe que había entrado en la verdadera iglesia de Cristo. Que la iglesia de Cristo no es una institución, sino que es el pueblo de aquellos que han experimentado esta conversión, que han tenido esta experiencia de liberación en la persona de Cristo. Cristo se me reveló. ¿Y qué podía yo hacer sino llenarme de gozo, llenarme de paz en lo profundo de mi corazón? ¿Había hecho yo algo? ¿Había hecho méritos? ¿Había hecho buenas obras para llegar ahí? No. Fue a través de la fe que el Espíritu Santo creó dentro de mí. Estuve dispuesto, me rendí a la acción
del Espíritu Santo en mi vida. De esto hace ya 44 años y cada día estoy más feliz. Nunca dejaría la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica, en cualquiera de sus denominaciones, la iglesia evangélica es el núcleo de la iglesia de Cristo. Yo no digo que no haya personas salvas, incluso en la Iglesia Católica Romana, pero son salvos a pesar de estar ahí. Porque si siguen lo que es la doctrina de la Iglesia Católica Romana, la famosa plenitud de los medios de salvación. ¿Pero qué medios de salvación? Yo solamente conocí un solo medio de salvación, que es la persona de Cristo. La persona de Cristo. Estamos completos en Él. Los cristianos evangélicos podemos decir, estamos completos en Él. Entonces, esta es mi historia. Esta es la historia de mi conversión al Señor. No al protestantismo, no a la iglesia evangélica. Eso sí, yo descubrí que aquellos que se reunían allí en aquel local, en aquel lugar, eran mis hermanos en la fe, era el pueblo de Dios, aquellos que habían tenido esa misma experiencia espiritual de liberación en Cristo, que Cristo se les había revelado. Y descubrí de que en cualquier lado, en cualquier denominación cristiana, hay hijos de Dios. De tal manera de que ese pueblo es la iglesia de Cristo, que puede tener rasgos institucionales, pero que no es en sí una institución, sino que es el pueblo de Dios, aquellos que han creído, que se han arrepentido de sus pecados y se han entregado al Señor Jesús como su Salvador y como su Señor. Un abrazo fuerte en Cristo para todos los que oigan mi testimonio. Que la paz que encontré, que el gozo del Espíritu Santo que encontré en el Señor Jesús, sea también parte de su vida, si es que todavía no han tenido ese encuentro con Cristo. Por eso nosotros, los verdaderos cristianos evangélicos, nunca dejaremos nuestra iglesia, nunca. Porque la piedra de toque del cristianismo evangélico no es la sola escritura, no es la sola fe. No, la piedra de toque, la piedra fundamental es la persona de Cristo. Y quien tiene a Cristo, como decía Teresa de Jesús, solo Dios basta. Yo sé que en el catolicismo romano hay hermanos míos en la fe y forman parte de la Iglesia de Cristo, pero están lateralmente, están en la periferia, pero el núcleo de la Iglesia de Cristo son las comunidades evangélicas, son los que están en el núcleo, en el centro, porque son los que llevan el verdadero evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando es recibido con arrepentimiento, rompe toda cadena y libera a las personas que estaban atadas al pecado, al mundo, al diablo. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte en Cristo Jesús. Con ustedes el hermano Antonio Pérez, siervo de Jesucristo y amigo de todos ustedes. Amén.